marrano que por siempre está ahí. Sin más dilación voy a presentar a un grande, probablemente la mayoría los conozca. En Latinoamérica usualmente tenemos la idea de que hay estas dos grandes paradigmas de desarrollo teórico ontoepistemológico y tenemos al lado aquí al caballero mañoso, que es el que nosotros, oh, perdón, mi dedo, al que nosotros le decimos el viejito mañoso, que es capaz de golpearte por cualquier cosa, que es del área de interconductismo, están todo este punto. Y tenemos al otro lado, al lado europeo, que ahora está corriendo riesgos, cuidado. Pero a Marino Pérez, una gran persona que ha desarrollado, digamos, ha hecho lo que otros no han querido, que es tener un desarrollo filosófico mucho más ordenado, más lógico, y sin duda teníamos que tenerlo, o sea, no podíamos no tenerlo. Y conversar de todas las cosas, incluido el último libro, así que se me calman, vamos a conversar de todo. Con ustedes les presento a don Marino Pérez Álvarez. Aplausos de bajo presupuesto latinoamericano, siempre decimos aquí, entonces la gente está muy acostumbrada. ¿Cómo estás, Marino? Pues nada, muy bien, encantado de estar con vosotros y saludo a todo el mundo aquí desde España, ¿no? Que está en una zona peligrosa por la alusión que habías hecho seguramente a la guerra Sí, sí, en sí, Rusia. a todo esto, el otro día vi un video en YouTube de una simulación. ¿Qué pasaría si había una guerra nuclear? Y mostraban así como los misiles y España justo se salvaba. Me Sí, llamó la atención. Digo, hierba mala nunca muere, dicen acá en Chile. sí, sí, Entonces, por lo menos el estar en una península de Europa en este caso tiene ventaja. sí, 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 justamente. Mira, para ir partiendo en materia, por supuesto estamos en Twitch, una plataforma centrada en otra área, en videojuegos y otros elementos. Y por supuesto siempre tenemos unas preguntas que son como estándar. Y mi pregunta principal es, para que le responda a la gente, te presentes tú mismo. ¿Quién es Marino Pérez y cuál es su relación con la psicología? Bueno, yo me tendré que definir precisamente por mi relación con la psicología, ¿no? Que es lo que ha definido pues mi vida, ¿no? Desde la época pues, universitaria, ¿no? Bueno, pues yo soy un psicólogo español que ha estudiado psicología en la Universidad Complutense de Madrid en la década de 1970 y, y he sido pues psicólogo profesional, ¿no? Con una consulta pues para los problemas psicológicos, ¿no? Y también psicólogo escolar atendiendo los servicios de psicología de varios centros escolares en su día. Y además de eso, pues, y desde esa época he empezado pues, a ser profesor de la Universidad de Oviedo, donde sigo y donde he desarrollado, pues bueno, pues todos los distintos escalafones, ¿no? Pues de profesor todavía sin tesis doctoral y profesor, pues bueno, pues que ha alcanzado pues las diversas escalas, ¿no? Y actualmente soy pues catedrático de psicología. Mi formación como psicólogo se definiría como psicólogo conductista. Cuando yo estudiaba, la Universidad Española estaba sobre todo polarizada entre un enfoque conductista, sin que este estuviera tampoco muy bien definido, ¿no? Podría tener como referentes Skinner, que es mi caso, pero también podría tener referentes pues, Eysen, ¿no? Que era también otro referente de una variedad del conductismo, ¿no? Frente a los enfoques psicodinámicos, que sería pues la otra gran tradición o la otra gran escuela, ¿no? Y yo me formé pues en la línea conductista, en la línea skinneriana en particular, sin ser en este caso, digamos, hostil respecto de Freud, ¿no? Yo no soy psicoanalista, yo no soy freudiano, pero soy, como Skinner, yo creo que era, digamos, seguidor de Freud, ¿no? O abierto a las problemáticas que Freud pues ha planteado para entenderlas naturalmente desde un punto de vista pues distinto al freudiano, ¿no? Y a lo largo de
mi etapa pues académica, pues he desarrollado diversas asignaturas, ¿no? Que siempre estaban ligadas al ámbito clínico aplicado, pero yo no me circunscribí a las asignaturas prácticas profesionales, sino que siempre he tenido pues, un interés digamos, filosófico, teórico, conceptual de la psicología, algo que ciertamente no es nada común, no era común ya entonces y casi todavía menos hoy día, ¿no? Y tengo pues especial interés pues, en los planteamientos filosóficos de la psicología como ciencia, qué tipo de ciencia, qué relaciones tiene con los distintos enfoques, ¿no? El enigma de por qué hay tantos enfoques, tantas tradiciones dentro de la psicología sin que unas desaparezcan en aras de otras que parecieran pues más o más científicas o más eficaces, ¿no? Es un problema filosófico ese, el de la pluralidad de tradiciones y llevado a la clínica pues de terapias, ¿no? De enfoques clínicos, ¿no? Acaso de los mismos problemas, ¿no? Y las relaciones que tenga la psicología pues con otras, digamos, con otras disciplinas, naturalmente con la biología, con la neurobiología y con otras disciplinas pues del ámbito de las ciencias humanas, ¿no? La sociología, la antropología y así, ¿no? Y bueno, pues he desempeñado vamos, y sigo desempeñando, como no, mi carrera académica, tanto didáctica, ¿no? De desempeñar las asignaturas como de investigación, ¿no? Y yo dentro de la investigación, pues he llevado también una doble vida, por decirlo así, ¿no? De investigaciones empíricas que derivan en artículos, en revistas científicas, pues que es por donde o cómo se mide el rendimiento de los profesores universitarios, ¿no? Pero a la par de eso he llevado pues también una gran producción, por lo que yo veo ahora mirando hacia atrás, pues en la publicación de libros, ¿no? De libros de texto escolares, pero también de ensayos, ¿no? De ensayos de la psicología, pero digamos con una proyección social, ¿no? Y también pues muy crítica de los estándares. Siempre he sido crítico digamos, de la corriente principal, ¿no? Del mainstream de la psicología. Y esto pues me ha llevado a eso, a numerosos ensayos, pues algunos de los cuales pues efectivamente han interesado más allá del ámbito meramente escolar, ¿no? Bueno, y también artículos no, teóricos, ¿no? No únicamente empíricos, sino también teóricos, pues ya en la escala de un artículo, ¿no? Que siempre está pues limitado en cuanto al formato y al tamaño, ¿no? Un ensayo siempre, digamos, permite desarrollar más digamos, las ideas, ¿no? Sin estar tan constreñido por los requisitos, ¿no? Por las formas, ¿no? Las formas estándar, ¿no? De publicación. Y bueno, casi prefiero que, que me preguntes o No, sí, no, sí, que responder es digamos, cierto. a estímulos incitadores, ¿no? No, es cierto, porque además hay tanto, porque, digámoslo, ha recorrido muchas áreas de la psicología. Tengo una pregunta, hace poco vi que te habías, no sé cómo le dicen allá, retirado, jubilado, no sé cómo funciona allá lingüísticamente ese hecho. Cuéntanos un poquito de cómo te retiraste de algún lugar específico o de algún trabajo en específico. No, yo sigo, no sé si acaso te refieres a un homenaje más o menos espontáneo que me han Mm. hecho hace unos meses con ocasión de la última clase de este curso. Ah, ya, ya, sí, 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 sí. En Eso. los últimos cursos, en los últimos años, yo siempre tengo la última clase pues en diciembre, ¿no? Y el curso pues acaba en julio vamos, o en agosto, ¿no? Y entonces en fin, el homenaje que me han hecho fue
por la última clase, pero yo aún no estoy retirado o jubilado, digamos, cosa que ocurrirá de forma burocrática a partir de septiembre, ¿no? Ah, ya. Ya. Y entonces a partir de septiembre, pues efectivamente dejaré de ser profesor de la universidad, ¿no? Y bueno, yo no voy a solicitar pues ser profesor emérito, prefiero quedar, digamos, liberado del ámbito universitario y seguir mi anarcoconductismo, ¿no? Mi, digamos, mi desarrollo digamos, de temas, ¿no? Que seguramente derivan pues, igualmente en artículos, pero pues, seguramente en libros y ensayos, ¿no? Y así de forma institucional, pues a partir de ahora o a partir de septiembre que deje la universidad, pues a la institución así en vivo o en activo a la que perteneceré, a la que pertenezco ya, es la Academia de la Psicología de España, ¿no? Que es también pues, digamos, una institución que tiene también sus funciones y sus miembros electos y sus actividades, ¿no? Y bueno, pues será, digamos, mi institución de referencia. Claro, pero esa A agrupa, partir de septiembre. de forma pluralista, digamos, como que hay de todos los paradigmas, digamos, en la Ah, institución. sí, 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 la propia academia, digamos, refleja la heterogeneidad de la psicología, ¿no? En cuanto a áreas de conocimiento y de aplicación, como también de enfoques, ¿no? Pasa un poco como con los colegios profesionales, ¿no? De la psicología, que son un reflejo de lo que hay, ¿no? O sea, de la pluralidad y heterogeneidad pues digamos, de enfoques, perspectivas, tradiciones y todo esto, ¿no? Esa singularidad, ¿no? Que tiene la psicología, ¿no? Mira, nosotros aquí, bueno, gran parte de este proyecto partió porque andamos en la búsqueda de qué era la psicología, porque nosotros salimos más confundidos que cualquier persona o cualquier otro profesional, yo diría que de algún área, no saber qué era. Entonces siempre tenemos una pregunta como clásica. La idea en algún momento, que lo estamos haciendo, es recopilar la respuesta de todas las personas que hemos, digamos, entrevistado. Entonces la pregunta es básica. O sea, bueno, básica para ti, muy difícil para otras. ¿Qué es la psicología y cuál es el objeto de estudio de la psicología? Pues, bueno, pues aunque parezca mentira, es una pregunta difícil de responder. Si la haces a 10 psicólogos, bueno, no voy a decir 100, bueno, digo ya 100. Si la haces a 100 psicólogos, probablemente obtengas 100 respuestas, no todas completamente distintas, por supuesto, pero sí difíciles de homogeneizar, ¿no? Y bueno, y son respuestas bueno, legítimas y que tienen su sentido. Es decir, que quien las diera, digamos, sería capaz digamos, de explicar y situar en un contexto y presentar su respuesta como la más cabal, ¿no? Frente a otras, ¿no? Por lo que a mí respecta, yo entiendo la psicología como la ciencia del comportamiento, ¿no? Pero después de decir esto, pues habría que seguramente que especificar también el comportamiento o la conducta porque se presta pues también a distintos énfasis y seguramente distintos enfoques psicológicos que enfaticen el comportamiento o la conducta la estudian de manera a lo mejor diferente, ¿no? Y por lo que a mí respecta, pues entendería la psicología como la ciencia del comportamiento, entendido el comportamiento como una estructura que implica la relación de un organismo, de un sujeto, con el mundo, con el medio, ¿no? Y, y entonces, para definir la psicología, yo necesitaría seguramente incluir tres términos relacionados, ¿no? El comportamiento,
el sujeto o el organismo y el mundo en el que todo organismo, todo sujeto está, ¿no? En este sentido, estaría entendiendo que el comportamiento es de alguien, de un sujeto, de un organismo, ¿no? Y que ese organismo está situado en un mundo, en un medio, en un contexto, ¿no? En el caso de los humanos, pues en un contexto histórico, que tiene una historia, en un contexto cultural, que tiene una normatividad, en un contexto social que implica los otros. De hecho, antes de que de cualquier sujeto, los demás, la sociedad ya existía, y es uno digamos, el que nace ya en un mundo organizado, ¿no? Y entonces estaría entendiendo el comportamiento como una relación entre el sujeto y el mundo, ¿no? Todo esto parece seguramente trivial u obvio, pero las diferencias o la dificultad estaría en ver cómo se entiende ese comportamiento sin incurrir en lo que suele ocurrir la psicología u otras disciplinas que también estudian el comportamiento, ¿no? Sin incurrir entonces en un dualismo, sin incurrir en un reduccionismo neurofisiológico o cerebrocéntrico, ¿no? Y entonces aquí empezarían ya las dificultades o las diferencias de esta concepción que estoy ensayando, ¿no? Aquí, exponiendo aquí, pues las diferencias con, digamos, con un enfoque pues, que se llamara a lo mejor igualmente cognitivo-conductual, ¿no? Que tuviera la conducta también como referente, pero a lo mejor ahí la conducta ya se está entendiendo pues como, qué sé yo, como método para estudiar otra cosa, que sería la mente, las cogniciones, un mundo interior o estudiar el cerebro, ¿no? Donde entonces la conducta sería la ejecución externa de procesos internos, mentales, cognitivos, cerebrales, ¿no? Yo estoy alejado de esa concepción, ¿no? Entonces, por eso el énfasis de la conducta como una relación mutuamente constitutiva del organismo con el medio, ¿no? Donde no hay nada interior, ¿no? Donde el comportamiento de los organismos se da en el interior de la relación del organismo con el mundo, no en el interior de una mente o un cerebro que luego ejecutara o cuya conducta se explicara desde dentro, ¿no? Y a su vez, pues sin incurrir también no sé, en el reduccionismo contrario, ¿no? Que sería reducir las conductas pues, a influencias ambientales, ¿no? Qué sé yo, a la economía o al ambiente, donde se perdería entonces el objeto de la psicología, que como lo entiendo, sería el estudio del comportamiento de los individuos, ¿no? De los organismos, ¿no? En este sentido, me parece perfecto el título de Skinner, ¿no? De su primer gran libro, La conducta de los organismos, ¿no? Que luego seguramente no ha sido, digamos, explotado, no sé si del todo por Skinner o por los que siguen a Skinner, pero la conducta de los organismos refiere que la conducta es de los organismos, ¿no? Es de alguien. Y entonces ese alguien no puede quedar fuera del análisis de la conducta, de la psicología como ciencia que estudie el comportamiento. Entonces tiene que tener también una posición respecto del organismo o en el caso humano, pues diríamos a lo mejor de los sujetos o incluso de las personas, ¿no? Y en esa fórmula, en ese título de Skinner, es muy importante precisamente el término organismo, porque sugiere el individuo como un todo, ¿no? Y es un enfoque que yo diría holista. Y como enfoque holista del organismo como un todo, pues estaría excluido estudiar el comportamiento desde partes del organismo, típicamente el cerebro, típicamente la mente o típicamente cualquier instancia interior, ¿no? Por eso es muy importante pues
esa referencia al organismo, al sujeto como un todo, ¿no? Y luego, pues efectivamente, todo organismo, todo sujeto, pues está en un medio y en un contexto, faltaría más, ¿no? Pero esa trivialidad, esa obviedad, no se puede obviar, ¿no? Es importante destacarla, que los sujetos están sujetos, digamos, a un mundo, a un medio, eh, que es el que al final va a determinar lo que ese sujeto hace, el comportamiento de ese sujeto, ¿no? Y el sujeto y el medio son los que van a constituir una unidad, un comportamiento pues que va a ser único, sin perjuicio de que tenga sus patrones y se pueda estudiar objetivamente, pero que es único de un sujeto. Y la psicología estudia precisamente el comportamiento de los sujetos individualmente. Y de ahí, pues, en la psicología clínica, cuando uno trata de entender un comportamiento problemático, pues ya no le valen los conocimientos generales, estadísticos, abstractos, objetivos si quieres, sino que le importa el comportamiento de esa persona dada su historia y dadas sus circunstancias. Y aquí cobra precisamente el sujeto mucha importancia, ¿no? Y dicho esto, ahora quiero dar todavía un paso más y decir que a la hora de entender el sujeto, eso implica la subjetividad, ¿no? Implica el mundo privado, ¿no? Esta es una expresión skinneriana, quizá mejor que el mundo interior, ¿no? Porque el mundo interior sugiere una interioridad distinta del exterior, ¿no? Y mundo privado sugiere más bien pues digamos, un comportamiento o una experiencia, un conocimiento que solamente se le da del lado de uno, ¿no? Del lado cóncavo de uno, ¿no? Que solamente es uno el que tiene esa experiencia o ese conocimiento. Entonces, como he sabido, este es el gran problema que le interesó a Skinner toda su vida, desde 1945, ¿no? El problema de cómo hay una parte del mundo que solamente le interese a un sujeto es un problema, para Skinner, es un problema del lenguaje, ¿no? Es un problema de la comunidad verbal. Cómo la comunidad verbal es la primera interesada en que los individuos den cuenta de una parte del mundo que solamente se les da a ellos, ¿no? Por ejemplo, el dolor, por poner un ejemplo muy clásico y por el que hemos pasado todos alguna vez, ¿no? El dolor es algo muy subjetivo y al mismo tiempo algo muy real. Y no es algo que esté dentro de ti, ni tampoco fuera. Está dentro de, digamos, de las relaciones que tú tienes con la cosa que te ha producido un dolor, pero está dentro de los esquemas verbales, lingüísticos, de cómo la sociedad, la comunidad verbal, te ha enseñado a nombrar ese dolor. Pero al nombrar ese dolor, lo está también, digamos, construyendo, ¿no? Yo utilizo en español pues dos términos, ¿no? Que son prosódicamente muy cercanos y también en cuanto a su significado, ¿no? La comunidad verbal, el lenguaje, no solo rotula un aspecto del mundo que solamente se le da a uno, sino que lo rotura a la vez, ¿no? De roturar, ¿no? De cultivar, de labrar, de construir un terreno que no existía y que se abre a través del lenguaje. Y el lenguaje no meramente etiqueta, no meramente pone el rótulo, sino que rotura, crea un tipo de experiencia, etcétera, ¿no? Y eso le interesó a Skinner pues en 1945, en ese trabajo clásico, ¿no? Que para mí fue el más influyente de todos los de Skinner y que yo creo que parte un poco a Skinner en dos, ¿no? El análisis operacional de los términos psicológicos. Entonces, en ese sentido, a mí me interesa el sujeto y en particular la subjetividad, porque toda psicología que se precie de ser psicología no puede dejar de fuera la subjetividad, ¿no? Digamos, el mundo privado, la experiencia muy real que solamente se le da a un individuo. Entonces hay que ver cómo se hace real esa experiencia, ¿no? Pues efectivamente a través del lenguaje, etcétera, etcétera. Y esa realidad subjetiva
no está dentro de uno, en la mente o en el cerebro o en algún almacén o en la amígdala. Esos son digamos, los reduccionismos y los malos enfoques que arrastra la psicología, ¿no? Y a veces los conductistas, pues sin haber entendido a lo mejor ni siquiera muy bien a Skinner, pues desprecian ese mundo subjetivo porque suponen que igual no es objetivo. Bueno, igual no es objetivo como una conducta observable, pero no deja de ser observable para un único sujeto que es cualquiera de nosotros que está teniendo un dolor o está teniendo una experiencia, ¿no? Y en esta línea, a mí estoy terminando para que luego No, darte dale, ocasión dale, dale. a Yo estoy aquí preguntas. fascinado. En esta línea, yo he sintonizado, he contactado, he visto afinidad de este enfoque conductista radical, ¿no? Radical, pues como sabemos, ¿no? Radical significa pues total, ¿no? Quiere decir que un enfoque conductista no puede dejar fuera de su análisis nada que sea psicológico, nada que por razones metodológicas, que no encaje en un método observacional o en un método de medición objetiva, ¿no? No puede dejar fuera, entonces, ese mundo privado que solamente se le da a uno. Eso es lo que significa radical, total, no dejar nada fuera por razones metódicas o algo así, ¿no? Y radical también significa etimológicamente de raíz, ¿no? Y entonces habría que ir a las raíces donde está arraigado ese mundo subjetivo privado que es real y que no puede quedar fuera de nuestro análisis. Y de acuerdo con este punto de vista, pues las raíces estarían en el lenguaje, en la comunidad verbal, que es la que digamos, construye de una forma, digamos, material, interactiva, las realidades psicológicas, ¿no? Que históricamente se acumulan, ¿no? Todos los organismos a partir de cualquier interacción, de las sucesivas interacciones con el medio, y siempre el organismo está interactuando con el medio, pues siempre a resultas de esas interacciones, del comportarse, es imposible no comportarse, ¿no? A partir de cualquier comportamiento, el organismo resulta cambiado, ¿no? Y esta es otra expresión de Skinner, así casi como de pasada, pero muy fundamental. Es el organismo como un todo, incluyendo el cerebro y todo lo demás, el que resulta cambiado. Entonces no tendría sentido buscar dentro del individuo donde está almacenada la memoria o almacenada, digamos, cualquier cosa, ¿no? que tan fácilmente la psicología mainstream acude pues, a almacenamientos, ¿no? Y entonces en esta perspectiva del organismo como un todo, del individuo como, digamos, como una unidad, de la importancia que tiene los subjetivos, sin considerarlo como algo interior separado del exterior, pues a mí me llevó a ver en otras filosofías, en principio muy alejadas del conductismo, ver afinidades que podrían servir de ayuda tanto al conductismo como esas otras filosofías podrían también servirse del conductismo, ¿no? Si percibieran recíprocamente esta afinidad, ¿no? Y es en ese sentido en el que yo he acudido, yo he sintonizado, he percibido afinidades con la fenomenología y con el existencialismo, que son dos corrientes filosóficas del siglo XX, dadas en Europa, en la Europa continental, ¿no? Que habría que diferenciar de la Europa anglosajona, ¿no? Que también tiene otra tradición filosófica. Y estas dos corrientes filosóficas son enfoques radicalmente adualistas. No es que sean conductistas exactamente, pero son radicalmente adualistas. Tratan de superar el dualismo de la tradición filosófica, el dualismo de las concepciones culturales que forman parte de nuestra sociedad, y tratan de entender
pues efectivamente la relación del sujeto, digamos, con el mundo como una unidad mutuamente constituida, ¿no? Y en ese sentido, pues tienen especial interés filosófico para entender el campo único que define la psicología, como también un interés aplicado muy importante, pues sobre todo en la terapia, a la hora de entender pues los problemas psicológicos, ¿no? De una manera que no sea pues de acuerdo con el modelo biomédico o que no sea, digamos, de acuerdo pues, con los enfoques subjetivistas interiores, ¿no? Interioristas, ¿no? Entonces sería un enfoque, si quieres, subjetivista, pero que mira para el mundo, ¿no? Recuérdese que el término existir, que da nombre al enfoque existencialista, significa estar ahí afuera. El existir es el estar ahí afuera en el mundo. No existiría, por ejemplo, por utilizar una fórmula así muy socorrida por mí mismo, pues no existiría la depresión como algo dentro del individuo, sino sería el individuo el que estaría dentro de una situación que se ha configurado pues, de cierta manera depresiva, deprimente, etcétera, etcétera. Y entonces yo soy también un conductista, digamos, un tanto anárquico respecto de las concepciones más ortodoxas del conductismo, del análisis de la conducta, ¿no? Por estas afinidades filosóficas que no son fáciles de percibir y que muy a menudo más bien son desafinidades, ¿no? O sea, son repudios del conductismo respecto de esas filosofías y desde luego esas filosofías desprecian al conductismo pues igualmente, ¿no? Pero más allá de estas desafecciones, sí que hay una afinidad que sería enriquecedora. Y en ese sentido yo soy un poco anarco respecto del conductismo, ¿no? A menudo tampoco utilizo a lo mejor los términos técnicos del conductismo, que son unos, efectivamente, que forman parte de la tradición conductista, que probablemente son muy limitados para, para incluir o para alcanzar la totalidad de contextos y de recovecos que tiene la psicología, porque esos términos del conductismo surgieron dentro del laboratorio animal, y pueden quedarse cortos para captar, digamos, la complejidad humana de acuerdo a, pues eso, a lenguajes que nos vienen dados, ¿no? Que no ha creado el conductista. O sea, el conductista ha creado lenguajes para estudiar organismos dentro de la caja de Skinner. Pero la gente vive en un mundo que ya tenía un lenguaje y ese lenguaje no ha sido legislado por los conductistas, ¿no? Y entonces yo sería un conductista más en el espíritu que en la letra. Es decir, que quizá, bueno, pues no sé, ahora mismo, pues no estoy utilizando a lo mejor términos técnicos del conductismo porque incluso quedaría estrecho para hablar de lo que estamos hablando, ¿no? Pero entiendo que me muevo, mi perspectiva es la del conductista, más dentro del espíritu que dentro de la letra, ¿no? Y estos dos términos, espíritu y letra, pues ya desbordan los términos técnicos del conductismo. Entonces, esta sería pues una particularidad también que yo quiero destacar, ¿no? No para justificarme, que no necesito justificar nada, pero sí bueno, para aclarar, ¿no? A lo mejor, pues que, digamos, la extrañeza, ¿no? Que yo pueda tener respecto de conductistas que luego cuando me escuchan a lo mejor ven pues que yo hablo más ligeramente o más ampliamente, ¿no? O más, eh, pues, pero no dejaría de estar dentro de la filosofía del conductismo, aunque, bueno, sin estar prisionero, por decirlo así, de los términos, ¿no? Oye, tengo tantas preguntas y quiero aprovechar la instancia. Tengo tantas preguntas en general. Mira,
eh, con la definición de individuo que da y quedaría de una forma fuera el comportamiento animal. Mm, Ciertamente no puede quedar fuera de, del objeto de la psicología, ni siquiera del término individuo, el comportamiento animal, ¿no? Porque es comportamiento, comportamiento de individuos, de organismos animales, y que ese es forma parte también pues, de bueno, por supuesto, de la tradición del conductismo, faltaría más, ¿no? Bueno, y de muchos otros enfoques de la psicología, ¿no? De la psicología del aprendizaje, de la psicología comparada y demás, ¿no? Pero yo, por mi parte, debido también no sé, a mi dedicación universitaria, ¿no? Pues como profesor de asignaturas de clínica, de terapias, sobre todo, terapias psicológicas, pues me ha interesado más la conducta humana. Y yo tomo como, digamos, como un campo propio, o sea, como una unidad o como un campo que, que no necesitaría, por decirlo así, sustentarse o acudir o tomar como base el estudio de la conducta animal, que nunca sobra y no está de más, pero que no estaría a expensas de la conducta animal para entender la conducta humana en los contextos complejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo enfatizo más bien un conductismo radicalmente humano, podríamos decir, donde la conducta de los individuos o el individuo, el organismo, el individuo al que yo me refiero, pues es un individuo humano dentro de una sociedad, ¿no? Pero forma parte también de la psicología el estudio del comportamiento de los organismos en su escala individual, ¿no? Quizá el término sujeto podría ser común tanto para el estudio de la conducta animal y humana, ¿no? Por cuanto que la conducta animal es de un sujeto, del sujeto del organismo que se está estudiando de la manera que se estudia, ¿no? Y al mismo término sujeto, pues es aplicable al ámbito humano. Otras veces, bueno, pues yo mismo, pues a lo mejor se da un paso y se habla de la persona, ¿no? Que es un concepto pues, digamos, con muchos sentidos, ¿no? Que no es nada unívoco, pero que también es preciso. Y entonces, cuando ya hablamos de la persona, pues ya estamos hablando ya de un individuo o un sujeto en una escala ciertamente humana, ¿no? Esa sería en fin, la especificación que yo haría a lo que me has preguntado, ¿no? Claro, claro, claro. No, yo lo pensé simplemente, claro, porque, claro, como el individuo en realidad está formado por o ya viene previo a la sociedad, o sea, viene pos a la sociedad, o sea, la sociedad fue previa, y los animales no humanos en realidad no contienen sociedad, viven en grupos, hay comportamiento ecológico, obviamente, pero, claro, me llama la Sí, atención. Pero tengo otra. sí, sí. Es que me surgieron tantas dudas, Marino. Mira, la otra pregunta me pregunto, o sea, que me cuestiono en realidad, es de una forma, tú hablas de alejarse del modelo biomédico. Sí, Hoy las terapias basadas en la evidencia, sí, han abrazado el modelo médico, han aceptado que se mide como si fuera un medicamento. Han aceptado sí. términos como la iatrogenia, como el comportamiento, digamos, o homologarlo al comportamiento enfermo, digamos, a la conducta de salud, digamos. ¿Qué te Sí. parece a ti eso? De una otra forma, vamos más cerca del modelo que más lejos, ¿no? Bueno, sí, el modelo biomédico es el modelo estándar, ¿no? El modelo establecido en la corriente principal de la psiquiatría y, desde luego, también de la psicología clínica, ¿no? Todo lo que, todo lo que ocurre en psiquiatría afecta para bien y para mal dentro de la psicología. Y el modelo biomédico, pues es el modo de pensar acerca de los problemas psicológicos cuando ni siquiera se piensa, porque el modelo biomédico piensa por uno, porque es el que está, digamos, establecido
por defecto, ¿no? Porque es el modelo de otras enfermedades, entonces se analoga un problema psicológico a otras enfermedades. Los servicios psicológicos, como se dice en España, ojos de salud mental, los servicios psicológicos están en centros de salud, en centros médicos, en hospitales, ¿no? Entonces, esa es la manera de pensar sin pensar, pero también es la manera oficial, ¿no? Digamos, estatuida de pensar, ¿no? Y ese modelo médico se da en psicología, aunque no se utilicen términos médicos, ¿no? O sea, términos psiquiátricos, ¿no? Pero el modo de pensar de muchos enfoques psicológicos es también biomédico, aunque sus términos sean psicológicos, ¿no? Por ejemplo, un enfoque cognitivo-conductual, pues es un enfoque típicamente psicológico, pero que sigue el modelo biomédico, ¿no? Aunque sus términos son psicológicos, ¿no? Y el modelo biomédico, tanto el que se utiliza en psiquiatría como el que se utiliza en psicología, entiendo que es enteramente inadecuado para entender los problemas psicológicos, ¿no? Que ya tenemos aquí un problema, a su vez, de cómo entendemos, cómo nombramos los problemas psicológicos. Tal como yo lo estoy nombrando, en términos de problemas psicológicos, pues es un modo de entendernos, nada iatrogénico, por cierto, ¿no? Nada biomédico, pero también un modo muy, digamos, muy genérico, ¿no? Muy impreciso, ¿no? Para hablar de los problemas psicológicos, porque si habláramos de síntomas, si habláramos de trastorno, bueno, trastorno también es otro término mejor que enfermedad, por supuesto, pero es un falso amigo, porque el término trastorno pues se está suponiendo pues que hay una enfermedad de la que no se conocen todavía las causas orgánicas. Entonces hay un problema a la hora de reconcebir los problemas psicológicos sin incurrir en un enfoque biomédico, que prácticamente es inescapable, ¿no? Cuando uno utiliza síntoma, cuando uno utiliza trastorno, cuando uno, no sé, casi, bueno, es muy difícil, ¿no? Que no esté dentro de un esquema biomédico, ¿no? Que es muy difícil, por tanto, de superar. Pero sería muy inadecuado para entender esos problemas, ¿no? Que, de acuerdo con mi perspectiva, son muy distintos. Igual estoy exagerando ahora y lo hago expresamente, ¿no? Para tensar el argumento, que son muy distintos de las enfermedades propiamente médicas, ¿no? Y esto no quita, no devalúa, digamos, la gravedad y el sufrimiento que los problemas psicológicos implican, por no llamarlos enfermedades, ¿no? Hay muchos problemas psicológicos que tienen más sufrimiento que muchas enfermedades, que puedan ser asintomáticas y ni siquiera entonces, hasta ni siquiera se entera el individuo. Y un problema psicológico, pues puede llevarte a gran sufrimiento y a la muerte, ¿no? Si entras en un nihilismo, en una depresión y demás. Pero los problemas psicológicos, en mi opinión, son radicalmente distintos de las enfermedades propiamente médicas, ¿no? Y se trata de ver y de entender cómo en analogía con el modelo biomédico. Y es muy difícil salir de ahí. Un enfoque conductista, digamos, es una plataforma de pensamiento bien distinta al modelo biomédico, bien distinta, ¿no? Pero a su vez puede que un enfoque conductista, debido a la limitación de sus términos, de sus conceptos técnicos, ¿no? Por su derivación de la investigación en un contexto animal, en la caja de Skinner, pues esos términos queden cortos, limitados, a la hora de hacerse cargo de los problemas psicológicos que se dan pues eso, en la caja de Skinner del mundo, ¿no? Con toda su complejidad, ¿no? Y un conductista tiene aquí un doble desafío, ¿no? Por un lado, tener la complejidad suficiente para hacerse cargo de la complejidad de los problemas psicológicos que tiene la gente, y también tiene el desafío de no quedar solo, digamos, como una escuela marginada
dentro de la pluralidad de la psicología. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tienen los conductistas, de que tienen toda la razón, son más científicos que nadie, más listos que la mayoría, pero, digamos, están solos, ¿no? Y entonces, en parte, es porque no, digamos, no interactúan, no tienen conexiones, etcétera, ¿no? Conexiones, digamos, con otros enfoques que puede que no sean tan buenos como uno conductista, pero son más reales en el sentido de estar más presentes, son más competitivos. Si tú quieres hacerte valer como conducista, tienes que competir en un terreno en el que ya está roturado por otros. Y entonces, bueno, es aquí donde, de nuevo, un enfoque fenomenológico y existencial, que es radicalmente adualista, que es nada reduccionista, que estudia el comportamiento en el contexto, etcétera, etcétera, pues es uno, digamos, bueno, que da salida o que da amplitud a esta digamos, no sé, a este desafío, ¿no? de cómo utilizar, cómo disponer, cómo hacer valer un enfoque psicológico, por ejemplo, conductista, alternativo al modelo biomédico, jugando en el campo enemigo, ¿no? Jugando siempre fuera de casa, que es en un terreno que ya está tallado a la escala precisamente biomédica, ¿no? Y bueno, y por aquí, yo en los últimos tiempos me he esforzado en mostrar, digamos, pues alguna alternativa competente y competitiva, ¿no? con el mainstream, por ejemplo, a través del concepto de situación, ¿no? Que es un concepto, pues un término muy común, ¿no? La situación. Situación podría ser el contexto, el ámbito en el que uno se mueve, ¿no? Pero es un término que yo tomé de la fenomenología, ¿no? Pues donde se habla de situaciones límite de la vida y que están, pues esas situaciones límite en las raíces, en la raíz de problemas psicológicos que entonces había que ver de acuerdo con una situación y no de acuerdo con averías dentro del organismo, porque no habría averías dentro del organismo, sino que es el organismo el que está dentro del mundo, ¿no? Esa fórmula del existencialismo tan conocida de ser en el mundo es una fórmula completamente alternativa al pensamiento cartesiano y enteramente alternativa a un modelo biomédico. Es en el mundo, en la relación con el mundo, donde se dan los problemas psicológicos. Y todos los problemas psicológicos no están dentro de uno, sino que es uno el que está dentro de una situación que se ha enredado y que la ha llevado esa situación a uno a un bucle, a un circuito cerrado donde sus comportamientos ya no son efectivos, ya no son productivos para resolver y salir de esa situación, sino que son paradójicamente contraproducentes, ¿no? Entonces ese bucle sería, en mi opinión, lo que define un problema psicológico. Y aquí estaríamos adoptando una concepción, una explicación de los problemas psicológicos completamente distinta del enfoque biomédico. Y, desde luego, fundamentada en un enfoque conductista, fenomenológico, existencial. Y un enfoque fenomenológico existencial socorre a un enfoque conductista que podría quedar, pues yo creo que un tanto limitado por sus propios por sus propios términos, ¿no? Pues cuando, por supuesto, un psicólogo conductista puede reducir cualquier fenómeno a los términos conductistas, pero igual lo hace para que lo entienda otro conductista únicamente. Igual lo hace para, digamos, esterilizando el fenómeno, ¿no? Dejándolo, digamos, pues casi a expensas de la propia definición, ¿no?
Y entonces, bueno, pues podríamos estar hablando de términos que no son conductistas, conductistamente, ¿no? En la medida en que nos situemos pues eso, en el contexto, en la situación, y desde luego algo central dentro del conductismo es el aprendizaje, es el moldeamiento, cómo se han hecho reales las experiencias y los problemas que ahora parecen que fueran internos, ¿no? Que salieran de dentro por los rutinarios, porque ya hemos perdido de vista su origen, su construcción, sus determinantes, ¿no? Entonces, claro, eso nos lleva fácilmente a suponer que hay una avería interna, porque ya hemos perdido de vista pues, la génesis, ¿no? El moldeamiento, que eso es efectivamente central en un punto de vista conductista, ¿no? Mira, ahora que conversábamos de esto, a ver, es, es complicado ver la situación actual igual de las terapias en realidad, porque hoy obviamente todos abrazan, pero bajo la perspectiva que propones, ¿cómo tendríamos evidencia? Ya que les gusta tanto la palabra evidencia, porque pucha que la usan para todo. Uh -huh. ¿Cómo en realidad podríamos hacer ostensibles esos resultados bajo un modelo nuevo? Yo creo que ahí es donde está el gran misterio, porque de una u otra forma, en el análisis del problema psicológico, los problemas de las personas o interpersonales, como se les quiere decir, eh, definirlo no está lo complicado. O sea, es complicado, se ha hecho un trabajo, pero Uh -huh. ustedes y un montón de otras personas ya han hecho ese trabajo. Ahora es cómo Uh hacemos -huh. esos resultados y que sean igual de, digamos, didácticos, que son hoy día las terapias basadas en la evidencia. O sea, de otra forma se miden con un puñado de trastornos, pero atienden Uh a -huh. lo que venga. O sea, no creo que diga, oye, no, es que mi terapia tiene solamente con esta y esta y esta, y usted me presenta esto. O sea, hay que buscar una forma como de solucionarlo, ¿no? Sí, sí, ciertamente, ese es casi vamos, también el gran problema, ¿no? Con el que pues un enfoque alternativo al biomédico se encuentre, ¿no? Yo creo que habría que empezar por, por criticar y poner en su sitio precisamente el movimiento basado en la evidencia, ¿no? El de la evidencia, que ya se está, ya está mostrando sus propias limitaciones en medicina, donde surgió, y desde luego trasplantado a la psiquiatría y a la psicología, digamos, tanto peor, ¿no? Entonces, la propia doctrina, el propio movimiento de la práctica basada en la evidencia tendría que ser revisado, porque está construido de acuerdo con el modelo biomédico. Y, bueno, esa crítica, digamos, la habría que hacer. Hoy día se está ya criticando, hay muchas críticas precisamente digamos, de la práctica basada en la evidencia, pues aplicada en psicología, ¿no? Con esto no quiero decir para nada que la psicología no tenga que mostrar su evidencia, ¿no? Digamos, presentar sus pruebas, ¿no? De hecho, el término evidencia quizá traduce mal el término original en inglés para el español, ¿no? Donde en español la evidencia tiene un sentido demasiado potente o demasiado estricto, y en realidad pues lo que habría que decir es pues eso, efectivamente, mostrar que algo funciona y mostrarlo con pruebas, ¿no? Con pruebas que permitan mostrar su objetividad, ¿no? Que, digamos, que otro puede aplicar esos procedimientos y encontrar también pues resultados, ¿no? Y entonces habría que criticar precisamente la práctica basada en la evidencia, que en la realidad se reduce su prototipo, como es sabido, de la práctica basada en la evidencia, está en los ensayos aleatorizados, controlados, ¿no? Donde se seleccionan entonces los sujetos de acuerdo a ciertos parámetros, se asignan aleatoriamente a un grupo u otro para luego aplicar un procedimiento
pues, también de forma muy estandarizado y muy equivalente en un grupo y en otro en número de sesiones, etcétera, y luego se evalúa pues, los resultados en términos de, muy a menudo, de síntomas, de reducción de síntomas, ¿no? Bueno, pues ese modelo es muy inadecuado para estudiar los fenómenos psicológicos, pues por muchas razones, entre ellas que esos sujetos seleccionados para esos estudios no son los que se dan en la clínica, no son reales, ¿no? Son muy seleccionados y no son los que los clínicos encuentran a diario en la consulta. Los resultados que derivan de esos estudios, de comparar un procedimiento con otro, o un procedimiento con no hacer nada o con el procedimiento estándar, esos resultados son de ningún sujeto, es de un promedio. Y la psicología, y desde luego la psicología clínica, trabaja con un sujeto concreto, que tiene un nombre, una historia concreta, y la medicina basada en la evidencia le da una evidencia de un sujeto que no existe, que es un promedio. Y ese sujeto no existe porque está enclasado en una clase, digamos, en una muestra de una población que no representa, que no representa a nadie en concreto, que no, digamos, se traduce ese conocimiento a un sujeto individual. Porque la psicología, y en esto coincide con la psiquiatría, estudia los sujetos. O sea, la psicología clínica y la psiquiatría, por definición, estudian sujetos con su historia particular, ¿no? Otra cosa es que el clínico tenga conocimientos generales, faltaría más, pero nunca se excusa el estudio del sujeto. Entonces habría que, esa evidencia que es necesaria para hacerse valer, pues habría que retomarla de los estudios de caso único. Incluso numerosos estudios, no un único caso, pero sí de caso único, ¿no? De caso único, que ese es el método clínico de toda la vida. El método clínico de estudiar intensivamente un caso hubo algún tiempo que era el método científico de la psicología, aunque no fuera un problema clínico el que se estudiara. O sea, por ejemplo, Piaget, que no era un clínico, utilizó el método clínico, consistente en coger a niños y estudiar cómo esos niños se forman el concepto de número o el concepto de cualquier proceso lógico, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, no de un niño, no de un caso único, pero tampoco es necesario de 1000, o sea, de una muestra de 1000, por decirlo así, ¿no? Entonces, estudiando casos únicos, se pueden construir conocimientos, ¿no? Skinner es otro ejemplo. Skinner no es un clínico. Skinner utiliza el método clínico, pero no es un clínico. Utiliza el método del estudio intensivo de un caso, una paloma, un pichón, una rata, y entonces, a partir de ahí, de los casos que sean necesarios, replicando, etcétera, etcétera, pues construye patrones de leyes de reforzamiento, o sea, patrones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, habría que reivindicar el método clínico como método para hacerse valer, que es el estudio de caso. Ahora bien, ese método clínico no puede ser, con perdón, anárquico. Tiene que tener, obviamente, su lógica y ser aplicable digamos, por otros, naturalmente, y tener también, pues, eso, medibles sus resultados, ¿no? Y respecto de esto, de cómo se miden las evidencias o digamos, la eficacia de algo, pues no tendría que ser únicamente, ni siquiera de forma principal, la reducción de los síntomas, sino los cambios relevantes a la mejora de esa persona, ¿no? Cambios relevantes que pueden incluir, efectivamente, menos una reducción de malestares, naturalmente, pero incluir cambios relevantes para el hacer de la vida, donde a lo mejor los más relevantes, curiosamente, no son la reducción de los síntomas. O sea, no es quitar a uno, por decirlo así, la tristeza o la ansiedad o
la preocupación, porque eso es inherentemente a los seres humanos de acuerdo a las situaciones en las que están. Mal oiría uno si le han quitado las reacciones emocionales, incluyendo incluso las que preferiría no tener, ¿no? Entonces, habría que medir de otra manera la eficacia por los logros más que por las reducciones, ¿no? Y esto es lo que, lo que habría que hacer. Hoy día se está también viendo las limitaciones de la práctica basada en la evidencia, ¿no?, a la que me he referido, de esa metodología cuantitativa, ¿no? Y se está recuperando, pues, lo que se llama la metodología cualitativa, ¿no? Y la metodología cualitativa no se basa en la estadística, se basa en estudio de casos. Cuantos más mejor, pero no estamos aquí hablando de problemas de muestra, sino no sé, con 14 o 30 casos, tú puedes tener un conocimiento infinitamente mejor que con una muestra de 3.000, que luego da un resultado que no se refiere a nadie, ¿no? Y entonces la metodología cualitativa se está, digamos, recuperando hoy día y recuperando también en un sentido que permita su cuantificación, ¿eh? O sea, el problema que tiene la metodología cualitativa, que es la más adecuada, digamos, para entender los asuntos humanos, en mi opinión, adolece, sin embargo, pues de la flojedad de los análisis y de la subjetividad del investigador y que luego, pues efectivamente no se corresponden o no tienen comensurabilidad en unos casos, digamos, con otros, ¿no? Pero la metodología cualitativa puede dar lugar también a patrones generales, ¿no? Y esto sería lo que se, vamos, lo que se enfatiza hoy día, ¿no? En, vamos, en la tradición clínica, ¿no? Un cambio de Y switch, solamente, digamos. sí, sí, sí. Es muy difícil digamos, que se implante, pero en la medida en que los investigadores puedan hacer estudios publicables en revistas de relevancia, bueno, pues responden ya al currículum digamos, de una carrera académica si tiene trabajos publicados en revistas relevantes que sean cualitativos, que ese es digamos, un problema, ¿no? O sea, un problema de organización, de cómo está, de las contingencias, ¿no?, que gobiernan la investigación clínica y demás, ¿no? Del negocio, digamos, digámoslo así. Sí, sí, el negocio. O sea, realmente pues tiene esta parte, ¿no? Y bueno, y eso es lo que se me ocurre a mí, digamos, a Me a gusta, este respecto. me gusta esa forma de sacar ese input-output que hay y no saber lo que pasa al medio. Si eso a mí lo que en realidad me llama más la atención, que sabemos que funcionan, pero no cómo funcionan. O sea, es muy poco científico en realidad la intención de la investigación actual. Mira, voy a partir a la gente que está ahí en el chat que se vuelve loca. Eh, voy a Sí. voy a partir leyendo ahí, Jan del Río, un psicólogo peruano, que además canjeó puntos del canal para que se destacase su mensaje, porque quiere que tú lo respondas. Y le vamos a hacer caso. Lo voy a leer exactamente. Hola, buenas tardes, doctor Marino. Sin embargo, dice, el enfoque biomédico no se ha cuestionado a sí mismo. ¿Qué hacemos con aquellos psiquiatras que usan DBT o ACT? ¿No se han cuestionado la propia nosografía, logrando incorporar los procesos comportamentales? Ejemplo, el modelo RDoC, RDOC, un modelo que es bien integrativo, digamos, en distintas profesiones. ¿Cuál sería el inconveniente de enseñarle a un médico análisis funcional si las tecnologías son transversales? ¿No es tan acaso en la economía también? De antemano, le agradezco. Ya, pues bueno, abandonar la nosología no es fácil, ¿no?, porque está muy instaurada ya en el modo de pensar, incluso cuando no se piensa, pero a este respecto, la cuestión no es nosología, no nosología, o sea, no es clasificación, no clasificación,
sino qué tipo de clasificación podría ser relevante, porque sin clasificación no existe conocimiento organizado, no existe ciencia, ¿no? Entonces, seguramente habría digamos que reformular pues la propia, la propia nosología, ¿no? Y bueno, y ahí se puede dar también una paradoja de que reformulando la nosología establecida, que nos viene desde 1980 con el DSM-3, es el DSM-3 el que ha establecido el modo de pensar actual con esa proliferación de categorías, ¿no? Pero categorías ya existían antes del DSM-3, ¿no? Pero con pocas, con muchas menos, digamos, era suficiente para manejarse en la clínica, ¿no? Y, y entonces, pues, lo que habría era que superar la nosología del DSM, del DSM-3 al 5, y en su lugar, acaso, introducir otra forma de clasificación que, que la encontramos en la fenomenología, ¿no? En la fenomenología clínica. Y un tipo de clasificación pues, que no es criterial, en base a criterios, 5 síntomas de 10, que es en la que estamos, sino que es en base a patrones, ¿no? A Gestalt o a núcleos significativos, ¿no? Y entonces es otro tipo de psicopatología, de clasificación, que necesita, desde luego, menos tipos, por decirlo así, pero es otro tipo de clasificación que se hace necesaria pues para captar digamos, la heterogeneidad de la realidad clínica. La realidad clínica es muy variable y cada sujeto es uno, pero un científico, un clínico, es capaz de establecer patrones y entonces ver un sujeto que es único formando parte de una clase. De una clase. Y entonces aquí podemos encontrarnos con la paradoja de que algunas de estas tipologías, de estas clases que son necesarias, incluso tengan el nombre de las clases del DSM-3, que tengan el nombre de las categorías que queremos superar. Pero esas categorías que queremos superar del DSM-5 ya existían antes de la lógica del DSM-3. Por ejemplo, la depresión o la ansiedad son fenómenos psicológicos pues siendo cada caso distinto, puede establecerse una manera diferente de si alguien tiene efectivamente algo que podemos llamar depresión o que podemos llamar ansiedad, ¿no? Entonces, un enfoque fenomenológico existencial, yo creo que socorre aquí a un enfoque, digamos, que fuera raso, ¿no? Digamos, que no quisiera ver ningún tipo de categoría. Para mí el problema no es categoría, no categoría, sino qué categorías, ¿no? Y luego, pues bueno, sí, para un médico, un psiquiatra incluso, pues claro, puede ser muy difícil pues adoptar un enfoque que no se base en categorías médicas o psiquiátricas, que adoptara un punto de vista del análisis funcional, pero también podría, vamos, y no sería la primera vez, que un médico, que un psiquiatra, adopta precisamente un enfoque muy analítico, o sea, muy de análisis funcional, ¿no? Zornecke, por ejemplo, es un psiquiatra que ha adoptado, en este caso, la perspectiva de las terapias de aceptación y compromiso, de un enfoque contextual, que desde luego es muy distinto del enfoque biomédico, es el contrapunto del enfoque biomédico. Y lo ha entendido de manera que ha escrito libros muy escolares en esa perspectiva, ¿no? Y luego, respecto del RDoC, pues es también un falso amigo, ¿no? Porque el RDoC, en principio, pretende superar las categorías tratando de encontrar procesos comunes, subyacentes a las distintas topografías. Entonces,
se superarían las topografías clínicas, las categorías, buscando mecanismos subyacentes comunes, ¿no? Bien, ese es un enfoque que saludamos, ¿no? Y echamos de menos y habría que adoptar, ¿no? Pero ese enfoque en concreto, el R2, está desarrollado, su proyecto está con miras a identificar procesos neuronales, averías, como dicen literalmente, averías neuronales que suponen van a estar en la base de los trastornos psicológicos, depresión o lo que sea, etcétera, ¿no? Y por ese lado, el enfoque REDOC es un enfoque al final ultra reduccionista. Si se cumplieran, digamos, sus propósitos, sería, digamos, la reducción absoluta, ¿no? de los problemas psicológicos o psiquiátricos a mecanismos averiados, ¿no? Y ciertamente, pues, bueno, yo creo que tiene tantas probabilidades de que eso ocurra como no sé, de la colonización de Marte, que migremos en bloque, ¿no? a Marte o algo así, ¿no? Y sin embargo, un enfoque que trate de ser transdiagnóstico, efectivamente, pues es uno pues que, digamos, en fin, que habría que saludar, ¿no? Las terapias contextuales, pues, han presentado la evitación experiencial y la inflexibilidad psicológica, conceptos así muy generales, a propósito, muy generales, para que circulen, ¿no? Por decirlo así, en los contextos clínicos y sean utilizables y demás, pues un enfoque transdiagnóstico, tratar de entender que en la base de todos los problemas hay una suerte de evitación experiencial, ¿no? O de inflexibilidad psicológica, ¿no? Es lo que yo he llamado bucle, ¿no? En la base de un problema psicológico estaría pues una suerte de bucle, ¿no? Y es lo que se me ocurre a mí decir, vamos, No, aún perfecto, perfecto. quedándome corto para una pregunta tan interesante, ¿no? No, era además una pregunta larga. Jan del Río, un clásico acá, un psicólogo bien conocido de Perú, que lo tuvimos también la temporada pasada y quiso ahora participar. Mira, voy a hacer Sí, la última pregunta así y después voy a partir con preguntas de las personas, que obviamente tienen que ver con esto. Ya lo vas a entender, ya seguramente te lo vaticinas. Eh, Hablemos del lanzamiento del libro y de Nadie nace en un cuerpo equivocado. Cuéntanos en realidad cuál fue tu participación y cómo fue ese desarrollo, digamos. bueno, estaba atendiendo aquí No, otra es que hice la contingencia. pregunta corta solo para dejarte pillado. Sí. Sí. O sea, en relación con el libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, Ujú. ¿es a eso a lo que te refieres? Sí, sí. Sí. Bueno, pues es un libro que ha surgido bueno, no sé, de enfrentar una problemática que el otro autor, José Rasti, que es profesor de Psicología de la Personalidad en la Universidad de Oviedo, en mi universidad también, y que también tiene un enfoque que podríamos decir conductista, ¿no? Su formación es conductista y desde esa perspectiva pues también piensa la psicología y desde su asignatura, que es Psicología de la Personalidad, pues se enfrenta el problema de la identidad, de la formación de la identidad, ¿no? De cómo la identidad de las personas, lo que las personas, digamos, conciben o cómo las personas se conciben, la autoconcepción que las personas tienen de sí mismo, pues efectivamente, de acuerdo con un enfoque skinneriano, conductista radical, pues la identidad es la manera que las personas tienen de autoconcebirse de acuerdo a las prácticas sociales, a las prácticas verbales, de cómo la comunidad verbal le ha enseñado a los niños a comprenderse, a entrar en contacto consigo mismos y cómo los niños han aprendido a dar cuenta de sus experiencias, a entrar en contacto con su mundo privado
y usarlo pues, en un contexto social, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa sería, digamos, la concepción de eso de la identidad, ¿no? Bueno, de cómo uno se concibe a sí mismo, ¿no? De acuerdo pues, con el aprendizaje social, ¿no? Utilizando una frase célebre de Vygotsky, que es equivalente a otra que tiene Skinner, el autoconocimiento es contacto social consigo mismo. Es a través de la sociedad que uno tiene la identidad que tiene y la concepción de sí mismo que tenga, por más que crea digamos, que sale de dentro y que él únicamente está, digamos, expresando una identidad interna. Bueno, pues esto explica digamos, Errasti, digamos, en su clase y nunca, vamos, y los estudiantes pues terminan por entenderlo, pues, digamos, de esta manera, ¿no? Pero se fue tropezando en los últimos años con que bueno, con que los estudiantes ya tenían una autoconcepción muy formada, que la autoidentidad, la autoexperiencia que tienen de sí mismos sería reveladora de una entidad, una identidad innata, natural, que los niños expresan a los demás, ¿no? De forma autógena, ¿no? Auto-originaria, ¿no? Bueno, discutiendo esto, ¿no? Y un ejemplo de esa concepción es la identidad de género, ¿no? Los estudiantes pueden entender el origen social de la identidad menos en la identidad de género que tienen asumido por diversas influencias sociales por lo demás, ¿no? Tienen asumido que es innata. Y en ese contexto, pues encontramos que, por ejemplo, la disforia de género sería un problema, no entenderíamos que fuera un trastorno mental o algo así, que sería un problema del cual el niño a edades muy tempranas tendría un autoconocimiento que no podría ser, digamos, discutido ni planteado cómo ha llegado a esa identidad que él expresa y demás, ¿no? Y aquí viene el segundo problema que concierne a mi asignatura, ¿no? Que yo soy profesor de terapias psicológicas y explico pues, terapias psicológicas y algo común que tienen todas las terapias, ¿no? Las médicas, las psiquiátricas y, por supuesto, las psicológicas, de cualquier enfoque psicológico, además, es que cualquier problema es necesario estudiarlo, explorar, ver cuál es su origen. Tradicionalmente se diría hacer un diagnóstico, por lo tanto, diferenciar bien si eso que le pasa es distinto de otras cosas que pudieran ser parecidas. Bueno, en términos conductistas, sería hacer un análisis funcional, ¿no? Un análisis funcional de dónde viene pues estas autodeclaraciones o estas, digamos, referencias, este autotacto que el niño tiene consigo mismo acerca de sentirse niña o, al contrario, una niña sentirse niño, ¿no? Hacer un análisis funcional, una exploración y luego pues las ayudas psicológicas que fueran necesarias bien para llevar a cabo una transición, ¿no? Una transición de género, de sexo, una transición pues, que ya implicara cambios, digamos, hormonales o cambios quirúrgicos. Pues bien, hacer una evaluación, una ayuda que bien lleve a esa transición o acaso no, o acaso, digamos, esa incongruencia se pudiera esto resolver y a lo mejor ver, como parece ser que es también el caso, que esa disforia de género a lo mejor está, digamos, canalizando otros problemas, digamos, pues que sin un análisis, sin una exploración, pues no quedarían vistas, ¿no? Entonces yo me encontré con que eso que hacen todos los clínicos, cualquiera que sea su enfoque, ese análisis funcional que haría, digamos, cualquier analista de la conducta, está prohibido en el caso de la disforia de género. Porque en el caso de la disforia de género hay que adoptar dos principios
casi dos leyes, ¿no? Porque de hecho está regulado en los distintos países. Uno es la autodeterminación de la identidad del género por el sentimiento, digamos, que el niño o la niña refiera, y entonces no podrías hacer un análisis funcional, etcétera. Y dos, aplicar el enfoque afirmativo, afirmar esa experiencia con miras a los distintos pasos de esa transición, ¿no? De esa transición de cambio que implican efectivamente, pues a partir de ciertas edades, pues bloqueos, digamos, de la pubertad, hormonación cruzada, intervenciones quirúrgicas, en el caso de las chicas, pues la mastectomía, etcétera, pues para el cambio de, etcétera. Y se está viendo que ese enfoque precipita muchos cambios que luego no resuelven los problemas por los cuales esos cambios, esa transición se ha hecho. Entonces tenemos ahí el caso de los arrepentidos, ¿no? De chicos o chicas, sobre todo, que han hecho distintas fases de la transición, pero que esta no resolvió sus problemas y quieren volver atrás. Pero ya hay cambios y daños irreversibles. Y eso puede haber ocurrido por digamos, ese movimiento, ese mandato afirmativo que niega cualquier análisis psicológico. Porque este sería calificado, si se aplicara, sería calificado de terapia de conversión, que sería pues una terapia efectivamente infame que algún día se aplicó en la homosexualidad y que ahora se utiliza de forma tramposa para etiquetar todo lo que no sea la terapia afirmativa. Entonces yo me tropecé efectivamente pues en mi asignatura, que todo lo que hay que hacer en cualquier problema psicológico está prohibido hacerlo en la disforia de género. Porque ya el niño, la niña, el chico, el adolescente, estaría ya autodiagnosticado. Y ese autodiagnóstico es de ley, ¿no? Se toma como una autoevidencia natural, o sea, es esencialista, supone que esa experiencia está poniendo de relieve algo esencial de su identidad, innata, incambiable, etc. Y, desde luego, lo que había es que afirmar y no nada de otro tipo de, digamos, de ayudas. Entonces, esta problemática nos llevó, después de estar hablando sobre ella, etcétera, etcétera, nos llevó a escribir un libro. Entonces, escribir un libro pues, que toma muchos aspectos de esta problemática de la disforia de género, que tiene muchos aspectos: político, social, biológico, clínico, filosófico también. Y el libro pues, aborda distintos aspectos, e incluso pues, con distintos estilos también, ¿no? Pues, alguno así más ligero, más periodístico, y otro pues, más de discusión filosófica, otro más científico, otro más tuitero, incluso, ¿no? Y es un libro pues, que plantea una temática, que abre un debate en el que el debate estaba prohibido, ¿no? Estaba cancelado, porque todo lo que fuera, todavía hoy día, ¿no? Todo lo que sea, digamos, plantear algo acerca de la disforia de género, recibe inmediatamente la acusación de transfobia, ¿no? Transfobia. Y curiosamente ese libro, pues está recibiendo en España una gran aceptación, ¿no? Una valoración mayoritariamente positiva, de bienvenida. Pues entiendo que en buena medida porque mucha gente, yo creo que estaba esperando o necesitando pues que alguien elaborara lo que de forma, no sé, subrepticia, ¿no? Casi oculta, muchas personas piensan, ¿no? Y luego, desde luego, también ha sido muy bien recibido por el movimiento feminista, o sea, por un tipo de feminismo, ¿no? Del feminismo político, ¿no? Del feminismo, Radical. bueno, no sé, sí, de un tipo de feminismo que estaba muy preocupado, que sigue naturalmente preocupado ese feminismo por consecuencias del movimiento queer, pues que diluyen la diferencia entre varón y mujer, porque sería el sentimiento lo que definiría qué es un hombre y qué es una mujer, y no
y no, pues, y no otra cosa, ¿no? Y bueno, básicamente es esta un poco Sí, sí. la motivación y el motivo digamos, de un libro así Es un bueno, tete grande el que se metieron, digamos, hay que decirlo. Ah, mira, no lo voy a leer entero. Me leí como buen latinoamericano, me leí las partes gratis que estaban en el ebook de Google Play. O sea, creo que son un par de capítulos que hasta ahí, porque me pegan un sablazo de 10 euros digital. Y eso para nosotros representa harto sí, dinero. sí, En realidad para mí representa harto dinero. Yo no quiero meter a las demás personas que ganan mucho dinero. Perdónenme. sí, sí, Eh, pero bueno, yo me imagino que tú estás enterado de la que se ha liado, como dicen ustedes allá. sí, sí, Se ha liado una grande. Y a nosotros, la ocasión de tenerte hoy acá, por supuesto han llegado. Más o menos han respondido tu posición en general y eso me gusta porque no tengo que plantearte las preguntas que han habido. Pero hay muchos mm, que aluden eso, eso es lo último que señalaste, que hay como un movimiento, el tema de la ley trans, la RADFEM, que les dicen TERF los trans, y como que de una otra forma ayuda a la exclusión, o ellos aluden o termina por argumentar y favorecer a la exclusión de aquellos grupos de las disidencias sexuales que estaban, digamos, que ganando algo de terreno. ¿Qué consideras tú respecto a eso y a todo el conglomerado político en realidad que está pasando ya, que es muy específico? sí, sí. Bueno, quienes dicen eso, desde luego no han leído el libro o si lo han leído no se han enterado, porque no encontrarán ni una palabra, ni una línea, ni un capítulo en el que del libro resulte, digamos, ninguna exclusión, para nada, ¿no? Entonces, quienes dicen eso están, yo creo que, ideologizados respecto ya de su planteamiento, digamos, a priori, tal que lo que no sea asumir, digamos, su planteamiento, el de la autodeterminación por el sentimiento y la terapia afirmativa, todo lo que no sea eso es TERF, es transfóbico, es, digamos, excluyente. Y nada de eso. Yo no tengo más nada que decir que eso. Digamos que quienes responden a eso, yo creo que responden de una forma Pasional. ideologizada y demás. Y el libro sí que abre un debate justamente pues para eso. Entonces sería interesante que esas personas que tienen esa percepción, ¿no? Que puede ser muy legítima y efectivamente, pues, digamos, se abrieran a discutirlo. ¿No? A discutirlo digamos, en términos académicos, quiero decirlo, no digamos, de discutir en el sentido no, o sea, de insultos o de enfados, ¿no? Pero, curiosamente, yo creo que hasta se niegan a discutir o tienen excluida, digamos, el debate porque asumen que no es debatible, ¿no? Tienen ciertamente una dogmática pues que no es debatible porque sería abrir el debate, sería algo así como dejar de reconocer pues las experiencias trans o algo así, que para nada nosotros dejamos de reconocer de ninguna de las maneras, ¿no? Yo en realidad creo que se escudan en no debatirlo y en acusar de transfobia y de TERF y demás porque no tienen nada que discutir. O sea, porque no tienen, digamos, argumentos más que digamos, los dogmas o la percepción, ¿no? Yo curiosamente me encontré en España, pues también reacciones de supuestamente conductistas que quedaron extrañados o que a partir ya no de este libro, sino de una exposición más pequeña, ¿no? Ni siquiera en un capítulo, sino en una sección de un capítulo de un libro, pues ya han reaccionado, digamos, de forma acusatoria, ¿no? Yo creo que conductistas en principio, ¿no? Yo creo que esos conductistas ni conductistas son, ¿no? Porque han respondido de forma ideologizada y no en base a digamos, a ninguna perspectiva, digamos, que responda
a su concepción conductista, ¿no? De acuerdo con una concepción conductista, el autoconocimiento de uno deriva de los tactos que la sociedad y la comunidad verbal ha enseñado a los niños a entrar en contacto con sus propias, digamos, experiencias, ¿no? Y eso es lo que nosotros decimos. Lo que nosotros decimos, más o menos que he resumido antes, creo que puede ser, digamos, fácilmente entendible en cualquier perspectiva psicológica, sin perjuicio de que pudiera explicarse mejor que lo que yo lo he hecho, y desde luego es conductista, ¿no? Responde a un planteamiento radicalmente conductista, ¿no? Pues bien, estos conductistas, entonces, que no asumen esa explicación, pues dan a entender de que la autoexperiencia que tengan los niños responde a una especie de esencia, digamos, que ya estuviera inscrita en su no sé dónde, en su interior, en su naturaleza, y que ahora, digamos, expresan, y que esa expresión tiene que ser, digamos, asumida pues de forma incondicional, sin más miramientos, sin averiguar a qué responde, sin hacer un análisis funcional en función de que el niño ha tenido esas experiencias, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que ni siquiera son conductistas, están ideologizados y son al final ellos mismos esencialistas, porque estarían suponiendo, digamos, una esencia previa, digamos, que ahora emerge, etcétera, ¿no? Y yo quedé extrañado de esas reacciones, pues que son efectivamente, yo creo que de conductistas ideologizados, ¿no? Que han declinado de hacer su propio análisis y demás. Yo me he encontrado, curiosamente, con, pues, no sé, con estudiantes que organizan también debates, ¿no? En YouTube, ¿no? Que tienen sus canales de divulgación, por lo demás muy interesantes y demás, ¿no? Pues que me han invitado a mí, junto con a otros muchos, para hablar de distintos temas, ¿no? Y bueno, en principio, pues según decían, quedaban admirados, ¿no? De las cosas que yo planteaba, ¿no? Como, pues efectivamente, ¿no? Por mi profesión como profesor y por la cantidad de años que tengo en el asunto, pues termina uno diciendo cosas que no sabía un estudiante, y que un estudiante efectivamente pues quedaba admirado de lo que todavía no sabía y de lo interesante que parecía lo que yo contaba para su formación, ¿no? Con toda esa, digamos, reverencia, admiración, reconocimiento y demás, ¿no? Ahora bien, cuando se trata del tema de la disforia de género, que esos estudiantes no han oído de ellos seguramente en su universidad, porque no se trata en la universidad, cuando se trata de la disforia de género, que es un tema muy complejo, que tiene, digamos, cantidad de aristas, entonces ahí son sabios, son sabios. Parece que tuvieran ciencia infusa, ¿no? Que tuvieran una iluminación particular sobre ese tema, que efectivamente, digamos, cierran el debate y ya, digamos, cancelan lo que yo pudiera haber escrito, pues en una sección de un capítulo, ¿no? Que aquello que yo escribí en la sección del capítulo, pues me llevó seguramente 6 meses de estudiar cantidad de literatura, de discriminar una literatura de otra, etcétera, ¿no? Pero aquí los estudiantes en este tema son iluminados, son woke, ¿no? Como se dice, ¿no? Y eso pues, ciertamente me ha sorprendido, ¿no? Y nosotros dedicamos el libro a los estudiantes, no a esos en particular, pero esos están incluidos, sino dedicamos el libro en general a los estudiantes universitarios para desestabilizar sus propias opiniones, ¿no? Si algo se aprende en la universidad, es a opinar de forma diferente de las opiniones que tú traes de casa, puestas, ¿no? Que has respirado por ahí, hoy de las redes, típicamente, etcétera, ¿no? Es para desestabilizar tus opiniones, ¿no? En cierta manera, responde eso
a vuestro nombre, ¿no? De anarcoconductismo, ¿no? Digamos, de desestabilizar, por decirlo así, preconcepciones que tuviera la gente acerca de lo anárquico y del conductismo como algo, digamos, nocivo, dañino, ¿no? Y demás, ¿no? Pues es desestabilizar. El libro va dirigido a los estudiantes para desestabilizar sus propias opiniones cuando éstas están recibidas de forma acrítica e ideologizada como yo creo que lo están, ¿no? Claro, claro. Mira, yo te contara, Marino, la que se lió, porque nosotros somos de Latinoamérica y aquí en Latinoamérica tenemos luchas más importantes, el hambre, la habitación, cosas básicas. Sí, sí. Y claro, nosotros nos enteramos por redes sociales y tuvimos aquí un concurso donde regalamos unos libros, estuvimos conversando del tema y claro, todos hablaban y ni siquiera había salido el libro. Es que era una... yo no entendía nada en realidad. Yo, Sí, sí. obviamente, esencialmente siempre me nace, a mí personalmente, y lo digo, lo declaro aquí, me nace siempre luchar por el que lucha. ¿Ya? O sea, como que mi situación con la polémica, con que después sabían todos que venías tú a este espacio y claro, no llueve caca, pero gotea también. Entonces, Sí, 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 sí. de una u otra forma la gente se alteró un poco y yo creo entender que aquí hay una... Y aquí hay uno de los problemas que siento que son parte de la psicología y que es inevitable, que son los problemas que Sí, sí, responden a criterios de conocimiento y aquellos que responden a criterios jurídicos, sociales, de otro orden. Claro, sí, sí. entiendo que la explicación y es la explicación general del conductismo radical, digamos, que casi todas las cosas que en realidad hacemos son aprendidas. O sea, de una u otra forma se dan en la interacción, producto de ciertos lineamientos que ya estaban establecidos antes de que nosotros llegáramos. Entiendo, puedo yo compartirla más o menos. Ustedes saben que yo entiendo más el interconductismo, pero yo lo entiendo que es lo que va. Y eso, espero que las personas que estén mirando esto en diferido y que sea trans y que esté molesta con esto, yo de verdad espero que pueda aportar al debate y que abramos este espacio. A mí Sí, sí. me gustaría entender mucho más la situación jurídica ya. Creo que hay una ley trans, me estoy enterando un poco de las cosas. Aquí ni siquiera estamos en Sí, miras de sí. hablar eso. O sea, pero, Sí, sí. pero creo Sí, que eso, sí. que hagamos las diferencias y de una u otra forma entiendo la rabia de las personas. Yo Sí, soy, sí. Sí, soy sí. Eso latino se, y se la puede- vivo se- también. eso se puede entender, ¿no? La rabia de las personas y conociendo, pues, cómo está montado digamos, el mundo en relación con esto, ¿no? Y luego suele pasar también, pues, no sé, pues, como yo creo que está ocurriendo en España, que se va a discutir o ni siquiera discutir, no sé si se va a aprobar así sin mayor discusión, pues la llamada ley trans, ¿no? Y también entiendo, pues, los movimientos que se dan en Latinoamérica en relación, pues, con este movimiento, ¿no? Pero debieran pensar que, por ejemplo, Suecia, que es uno de los países más, digamos, avanzado, que es el país, digamos, de los primeros, digamos, que han adoptado todas estas medidas que se van a adoptar en España, ¿no? De la autodeterminación de la identidad de género por el sentimiento y la terapia afirmativa, están dando para atrás a las leyes que ellos establecieron en su día y que son las que se van a establecer en España y posiblemente en países de Latinoamérica, ¿no? Y la semana pasada todavía dieron un movimiento más hacia atrás respecto de las leyes anteriores, ¿no? De no permitir, digamos, transiciones médico-quirúrgicas antes de los 18 años a la manera, a la ligera, como, digamos, se hacía antes, ¿no? Y eso también está ocurriendo en otros países, en Alemania, también el Consejo de Psiquiatras de Australia y Nueva Zelanda, pues también están revisando esas leyes que son las que ahora se están introduciendo en países latinoamericanos y también en España, ¿no? Ciertamente es así. Y desde luego nuestro punto de vista es absolutamente respetuoso con las personas trans, con los niños que puedan tener la experiencia
de disforia de género. Nosotros de ninguna manera, y repetimos mucho esto a lo largo del libro, de ninguna manera negamos que la experiencia de disforia de género sea real. No negamos que no sea una experiencia real. Lo que planteamos es cómo se ha hecho real. ¿Cómo se ha hecho real? ¿No? Y nuestro punto de vista es enteramente respetuoso porque trata de ayudar a las personas, tanto si efectivamente la mejor opción suya es la de llevar a cabo los procesos de transición, o si acaso su problema de disforia de género puede estar, digamos, envolviendo o estar mediado por otros tipos de problemas que habría que analizar, como se está viendo ahora con esas personas que han hecho distintos procesos de transición y esta no resolvió sus problemas y quieren volver atrás. Y esas personas que vuelven atrás ahora quedan abandonadas por el movimiento trans que entusiastamente los ha apoyado en todos los procesos de transición. Antes eran héroes porque transicionaban y ahora quedan como traidores y quedan abandonados, ¿no? Y entonces quedan a expensas ahora de grupos de autoayuda desarrollados por personas destransicionistas pues que tienen ya que organizarse entre ellas, ¿no? Y el movimiento trans niega la realidad de sus experiencias diciendo, por un lado, negando que apenas se den esos casos, cuando ya se dan muchísimos casos cada vez más, y en segundo lugar, negando su experiencia anterior, diciendo que si tienen que destransicionar es que no eran verdaderos trans, ¿no? Que no tenían esa disforia, ¿no? Digamos que es un argumento tramposo y tautológico y despectivo respecto de esas experiencias, ¿no? Así que nosotros somos enteramente respetuosos con lo que les pasa, digamos, a las personas trans, a los niños sobre todo, ¿no? Ser respetuoso con un niño no es darle la razón en todo, es tratar de entender cómo ha llegado a ese tipo de experiencias y ayudarlo efectivamente en lo que más convenga, sin aplicar la talla única de la terapia afirmativa, que es la que mete a todos, digamos, en el mismo proceso, y para muchos no funciona, y para otros, pues efectivamente funciona. Y entonces ahí se plantea una cuestión ética, científica y profesional, para los profesionales, sobre todo de la psicología, ¿no? Donde la psicología es la que permitiría precisamente clarificar y ayudar, tanto si es el caso para la transición, como para resolver otros problemas que la disforia de género podría, como se sabe, estar, digamos, encubriendo, ¿no? Esta sería digamos, la perspectiva en la que nosotros nos movemos, en la que se mueve digamos, el libro, ¿no? Claro. No, espectacular. Mira, qué bueno que tuvimos esta oportunidad. Estoy un poco igual como desayunándome. Espero leerme el libro de forma completa y obviamente generar mi propia opinión. Siempre es complejo Sí, sí. abordar cualquier tema que tenga que ver con una comunidad que se siente representada, digamos, por ello, ya sea la Sí, disforia de sí. Bueno, género, lo que sea. curiosamente, los argumentos más comprometidos del libro, por ejemplo, que nadie nace en un cuerpo equivocado, que efectivamente no es eso algo que sostenga ahora el movimiento trans, pero sí lo sostuvo, digamos, alguna vez. Eh, para otro aspecto, digamos, relevante es el de efectivamente explorar la disforia de género antes de acometer transiciones que podrían ser dañinas. Todo eso, esos argumentos, nosotros los sacamos de personas trans. En el libro damos la palabra a personas trans que, digamos, que han pasado, digamos, por esas experiencias y nos basamos en eso, ¿no? En casos que nosotros, eso, damos la palabra a las personas trans. Dentro del movimiento de transgénero o transexual, como tradicionalmente se denominaba, y quizá debiera denominarse mejor así, como movimiento transexual, no es homogéneo. Ese movimiento no es homogéneo, sino tiene también sus enfrentamientos internos.
de tal manera que no es monolítico ese pensamiento. El más dominante es el que está en la perspectiva pues de la ideología queer, que a su vez tiene muchos sentidos y no es tampoco unívoco su sentido, ¿no? Pero es un movimiento hegemónico el que está incluso acallando otros movimientos transgénero o transexuales que, bueno, que ya existían y que siguen existiendo y que nosotros tomamos también como, digamos, como criterio para nuestros argumentos, ¿no? Nuestros argumentos más comprometidos están sacados de personas trans. Esa es la cuestión. Entonces, que quiera efectivamente estar abierto y discutir digamos, esta problemática, bueno, pues obviamente ha de leer el libro y a partir de ahí, pues efectivamente poner en consideración, en juego sus propios conocimientos personales y de otros libros. Pero no habría que escudarse tampoco en que el conocimiento de la experiencia personal es el único que vale, ¿eh? El único que vale. Para ser pediatra, si fuera así cierto, para ser pediatra tendría que ser pediatras los niños, ¿no? Porque serían los únicos, digamos, que tienen conocimiento de los niños y los ginecólogos tendrían que estar embarazados o las ginecólogas tendrían que haber pasado por eso para ser, etcétera, ¿no? Es un argumento que no se sostiene, es el más anticientífico que hay, precisamente el que apela a la experiencia personal como criterio de autoridad, ¿no? Entonces, esa también es otro punto, digamos, que habría que considerar a la hora, efectivamente, de abrir un debate que ya es hora de que se abra, ¿no? Podríamos abrirlo en este espacio. Me está gustando la idea. No, pero si alguien, de verdad, si alguien está escuchando esto y está interesado en dar una contraargumentación, obviamente respecto a los elementos que están en el libro o el tipo o la formulación en general, que se contacte con nosotros por interno y nosotros podemos gestionar algo que sea interesante, siempre bajo el marco del respeto. Sí, sí, Y desde luego, esta problemática tiene un nivel distinto del nivel de Twitter. Es decir, que no, no vale despacharla, digamos, a golpe de Twitter, sino hay que leerse libros. Yo para escribir y sostener lo que sostenemos, digamos, me he leído, digamos, muchos libros de diversas posiciones, tanto de autores, digamos, que han eso, de autores con experiencias de identidad, de disforia de género, que han contado su propia experiencia y tienen sus posiciones, como de cantidad de otros libros que podrían ir en la dirección del nuestro o en la dirección contraria. Sobre todo aprendes, digamos, mucho de tu propia posición si, digamos, si estás abierto, digamos, a posiciones que no son, que no son las mismas, ¿no? Que tú sustentas, ¿no? bueno, espectacular. Mira, tengo más preguntas, más cosas, pero no las voy a hacer, por supuesto, porque ya nos pasamos. Yo sé, me imagino que tienes que hacer cosas y ya se hace tarde. Eh, de hecho, hay gente que se va a enojar porque no hice las preguntas. Perdóname. Las personas saben que le estoy diciendo, perdóname, pero no alcanzé a hacer la pregunta. Espero que saquen el recurso en otra ocasión. Marino, muchas gracias por darte el tiempo. Yo me imaginé que íbamos a hablar de este tema, yo creo que tú también sabías. Y gracias, gracias por darnos la posición y porque también por el tiempo, por también responder a las preguntas pesadas, a las bromas y todo. De verdad, muchas gracias por tu espacio y por tu claridad. Sí, pues nada, yo gracias también a vosotros por tener esta oportunidad y espero pues que sea de interés para, bueno, para quien sigue en vuestro canal, ¿no? Y que sirva para pensar más allá de las opiniones recibidas, ¿no? Ya, pues, dejamos a Marino, yo me quedo despidiendo aquí con mi amigo, ahí los dejo tranquilos. Sí, Chao, chao. de acuerdo. Eh, Me muteo ya para no molestarlos. Y eso. Se terminó la entrevista. ¿Qué les pareció? ¿Cómo están? Así que espero que espero que les haya gustado. Yo traté de hacer lo posible, gente. Soy una persona con muchas limitancias. Eh, Llegué tarde. No leas esto, Mike.
Muy bien, me caí en la trampa. Caí en la trampa. Aguantan conductistas. Sí, pues, oye, gente, gracias por estar en este primer episodio. Calentito, cómo estoy. Mira cómo goteo. Eh, Mike, el limitador, ¿cómo es eso? ¿Qué te está pasando en el chat de la gente? Muchísimas gracias a los dos, de verdad, ha sido un placer. Diarobaco, oye, muchas gracias, Diarobaco. Esperemos tenerte cerca aquí. Nosotros siempre estamos haciendo stream. Eh, Mike, te ves triste. No, no estoy triste, estoy bien, no se preocupen. Estamos todos bien. Los que están mal están en otro lado. Cuidado. Eso, muchas gracias a todos, a la gente que nos sigue en Spotify, que va a escuchar esto, que está escuchando mis voces en este momento. Muchas gracias a ti, persona que escucha este podcast, que yo sé que no es de un interés masivo, pero hay unas u otras personas en este mundo que están ahí atentas. Eso. Gracias a todos, chiquillos, de verdad, ha sido un placer. Vamos a subir esto a YouTube, Spotify y vamos a ir subiendo algunos clips para que a ver qué rescatamos. Lo siento, Manuel, yo sé que está ahí, lo siento, se me fue encima. Terminamos trabajando mucho, o sea, hablando mucho de la última temática, obviamente era lo que más había que hablar. Era obvio que iba a darse ese tema por la polémica y lo cercano de la publicación. Capullo, me voy. Eh, y no alcancé a hacer tu pregunta. Pero yo encantado en otra próxima ocasión lo voy a tener. Voy a partir con ella. Así que. Oye, Dioro Paco dice: mi primera vez en Twitch. Ya verás cuando se lo cuente a mi sobrino. Mira, si hay gente como nosotros en Twitch, hay para todos los públicos. Es cosa de buscar. Hay gente. Eh, que son odiosos en el chat. Muchas gracias. Yo creo que me voy a ir despidiendo. Eh, la hemos pasado increíble hoy, el inicio, fue un inicio más distinto. Espérense, mañana tenemos Not Narco, a la gente tenemos un programa que es un poco de psicología, un poquito de humor y de cosas random que tengo con Justo Serrano y el psicólogo Carlos Burgos, alias Psicología para el Pueblo o Psic para el Pueblo. Y eso lo tenemos el día de mañana, a eso de las 8 de la noche en Chile. Nada, muchas gracias. Gracias por el. Oye, justo no. De hecho, perdóneme. Justo Serrano, muchas gracias por la suscripción. Gracias por financiarnos. Ayuda a poquito. Aunque sé que lo sacaste del Prime, del Amazon Prime. Pillín. Eh, pequeño más, así que tú eres Ent. Tú eres Ent. Sí. Ahora, gracias Ent por estar aquí. Pues, sé que comentas siempre en YouTube. Eh, persona peligrosa. Tiene aspecto de persona peligrosa. Que yo cruzaría la calle si te veo. Pero bueno. Ya, gente. Basta de divagar. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias por estar. Mua.